similar a la del día lunes. Probablemente no hagamos break tampoco por lo mismo. Vamos a ver dos temas. Uno con el que vamos a partir, que son las formalidades, que acepto que no es un tema tan trascendente, pero igual tiene un par de cosas por ahí que son bien importantes y que por ende, para no ver solamente esas dos o tres cositas, veamos el tema completo igualmente. Además que se puede preguntar también, ¿por qué no? Y luego veremos el tema de la voluntad. Hoy día, sin embargo, el tema de la voluntad es previo al consentimiento nada más. Eso todo lo que es concepto de voluntad, cómo se clasifica. El consentimiento lo veremos luego, junto con también los vicios de la voluntad, que eso va como un tema aparte y que es la clase que viene posterior a esta. Ayer estábamos ya entrando a analizar los requisitos del acto jurídico. Vimos que había requisitos de existencia y de validez. Y vimos el primero de los requisitos para nosotros, para nuestro estudio, que fue la capacidad, que es un requisito de validez. Ya ahora vamos a pasar a un requisito de existencia, que son las solemnidades. Solemnidades en los casos que la ley las exige. Pero para entrar al estudio de las solemnidades, primero hay que ver qué son las formalidades, porque al contrario de lo que se piensa, formalidades y solemnidades son distintas, no es lo mismo. Una cosa son las formalidades, otra las solemnidades. Hay una relación de género-especie, tampoco es que sean cuestiones completamente opuestas e inconexas, pero no son iguales. Como nos vamos dando cuenta a lo largo del curso, muchas cosas, muchos temas carecen dentro de la ley, dentro del código, de un ordenamiento sistemático. Esta es una de ellas. No hay una ordenación sistemática de las formalidades, ni de las solemnidades, ni nada de lo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Las formalidades las vamos a definir tomando como referencia lo que dice el profesor Víctor Vial, que dice que las formalidades son aquellos requisitos que la ley exige, para cumplir determinadas finalidades, para cumplir determinadas finalidades. ¿Por qué no señalar cuáles finalidades en la definición? Porque la verdad es que cada tipo de formalidad persigue fines distintos. Entonces, empezar a decirlo ya en la definición implicaría que la definición sería demasiado extensa y más que una definición sería ya una explicación y no se trata de eso. Víctor Vial, por lo tanto, las define así, anunciando que son requisitos que la ley exige y advirtiendo que los fines van a ser diversos dependiendo del tipo de formalidad. Y justamente en atención a eso, en atención a los fines, es que las formalidades se subdividen en las siguientes categorías. Tenemos formalidades esenciales, llamadas también formalidades propiamente tales, llamadas también solemnidades. Estas son las solemnidades, estas formalidades llamadas esenciales. ¿Qué son conceptualmente? Después veremos cuáles son el resto. Aquí las vamos a ir nombrando y las vamos a ir explicando al mismo tiempo, porque no es tanto lo que hay que decir de cada uno. Concepto. Las formalidades esenciales son aquellos requisitos que la ley exige, para que los actos nazcan a la vida del derecho, para que nazcan jurídicamente, para que existan, como lo quieran decir, para que se perfeccione el acto o contrato. Como no tiene conceptos legales, hay muchas maneras como uno podría enfrentar lo que tiene que decir. Estas son entonces, como está dicho ya, estas son las solemnidades, que como lo habíamos visto en las clases pasadas, las solemnidades lo que persiguen es que a través del cumplimiento de ellas logre perfeccionarse el acto o el contrato respectivo. En la medida que, si la solemnidad no se cumple, el acto en cuestión no llega a nacer. Ya vamos a hablar de eso en un momento más. ¿Qué ejemplos podemos dar de solemnidades? ¿Qué ejemplos de solemnidades recuerdan? La escritura pública, ya. Ahí hay un ejemplo de solemnidad. Escritura pública. ¿Qué acto
podemos vincular con la escritura pública? La compraventa de inmuebles, no me digan compraventa sino más, porque eso sería un error. La compraventa en general no requiere escritura pública. Compraventa de inmuebles, ahí sí. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? La promesa consta por escrito. Pero eso no es escritura pública. Quedémonos en la escritura pública todavía. Escritura privada tratándose de... No, pero todavía con escritura pública, no se me adelante. ¿Qué otro acto requiere escritura pública como solemnidad? Está la compraventa de inmuebles, que ya la señalaron. ¿Qué otro? ¿Mandato? Ya, el mandato para contraer matrimonio. La sociedad comercial. La sociedad colectiva. La hipoteca. Ciertos tipos de testamento. Las capitulaciones matrimoniales. Todos ellos son actos que requieren entonces escritura pública. Ya, otro ejemplo es solemnidad. ¿Cuál otra conoce? Ahora sí, lo que señalaba su compañera por ahí, la escrituración. Entendiendo escrituración de cualquier tipo, no tiene por qué ser necesariamente escritura pública. Está la promesa, que ustedes la habían señalado ya. La promesa, la ley dice que debe constar por escrito, no dice ningún tipo de escrituración en particular. Ciertos tipos de testamento también, testamento abierto, por ejemplo, perfectamente vale otorgándose por escrito, pero tiene que ser escrito. No vale el testamento verbal, dicho de palabra nada más. El pacto sobre intereses, también la ley señala que el pacto sobre intereses vale, pero siempre y cuando se deje constancia de él por escrito. Otra solemnidad, ejemplos, la presencia de testigos, como el matrimonio o el testamento, que independiente del tipo de testamento que sea, siempre requiere testigos. Puede cambiar la cantidad, a veces son 3 testigos, a veces son 5. También puede ser la inscripción en un registro público, como por ejemplo las mismas capitulaciones matrimoniales, que la ley señala que como solemnidad se deben subinscribir. Otro ejemplo sobre el tema, los pactos matrimoniales, que también se deben subinscribir. El usufructo no, el usufructo se inscribe no como solemnidad, se inscribe para hacer la tradición. Por eso tampoco podemos meter acá la compraventa de inmuebles, por ejemplo. Ya, ahí tenemos algunos ejemplos de solemnidades. ¿Disculpe la interdicción? La interdicción se inscribe, pero eso es para publicidad, no para qué vale. Ya, ahí tenemos ejemplos de solemnidades entonces. ¿Qué ocurre si la solemnidad se omite? ¿Qué ocurre cuando se omite una solemnidad? Aquí, esto lo habíamos comentado ya, la doctrina se encuentra dividida. Para algunos habrá inexistencia, para otros nulidad absoluta. Eso va a depender de la postura doctrinaria que uno quiera tomar sobre la materia. Para algunos la sanción es la inexistencia, para otros la nulidad absoluta. Ya, eso entonces en cuanto a lo que es o lo que son las solemnidades. Tenemos concepto, ejemplos y la sanción en caso de que sean omitidas. Sigamos avanzando con las formalidades. Vamos a la segunda clase de formalidades. La primera era esta que acabamos de ver. Tenemos en segundo lugar las formalidades habilitantes. Habilitantes. Concepto. Las formalidades habilitantes son los requisitos que la ley exige, para que las personas puedan actuar válidamente, ante la ley civil. En el fondo,
se les llama habilitantes porque estas formalidades son las que permiten actuar a personas que en principio no tienen libertad para actuar. Lo primero que uno piensa es los incapaces. Está bien, pero no completamente, ¿ya? No solamente, y lo vamos a ver ahora, no solamente los incapaces necesitan actuar con formalidades habilitantes. ¿Qué ejemplos podemos dar de formalidades habilitantes? Podemos señalar la autorización del representante legal, y ahí estarían los incapaces, por lo menos los incapaces relativos, que son los únicos que pueden actuar a través de la formalidad habilitante. Los incapaces absolutos no pueden, lo conversamos el día de ayer, pero incapaces relativos sí. Autorización entonces del representante legal. Y ahí estarían todos los incapaces relativos. Otro ejemplo, la autorización del cónyuge en la sociedad conyugal, para aquellos actos en que el marido necesita para poder actuar la autorización de la mujer. Esa es una formalidad habilitante. Otro ejemplo, la autorización que debe dar el cónyuge no propietario en los bienes familiares. En general se trata de autorizaciones, pero aquí algo con lo que tener mucho cuidado, porque es cierto que las formalidades habilitantes consisten en autorizaciones que ciertas personas deben darle a otras para que puedan actuar. En eso no vamos a entrar a tallar porque eso está bien. ¿Dónde quiero que tengan cuidado? Que uno puede empezar entonces a desbandarse. Entonces cualquier acto donde se requiera autorización me va a servir como ejemplo, y ponerse a disparar, qué sé yo. Entonces también el curador, cuando necesita la autorización del juez para enajenar los bienes raíces del pupilo, y también entonces, y uno podría empezar a disparar por todos lados. Pero hay que tener cuidado, porque cuando la autorización la deba dar el juez, en ese caso esa autorización judicial es solemnidad, y por lo tanto se rige por las reglas que vimos anteriormente. Todas las autorizaciones que son formalidades habilitantes son autorizaciones dadas por particulares. Los representantes legales son particulares. La mujer casada en sociedad conyugal es un particular, el cónyuge en los bienes familiares es un particular. Eso es lo que califica una formalidad como habilitante. No es cuestión entonces de meter cualquier autorización en cualquier caso. Sanción si se omiten las formalidades habilitantes, en algo que profundizaremos más adelante. Acá no hay discusión alguna. La sanción es la nulidad relativa. Esta es una generalización, ¿ya? Porque es posible que para algún caso en particular la ley contemple una sanción distinta. Eso siempre cabe. Incluso, si ustedes lo recuerdan, hay ciertos casos en lo que digo de la autorización que le da la mujer al marido en la sociedad conyugal, en que la falta de autorización de la mujer podría generar una inoponibilidad, como es el caso de arrendar los bienes raíces por más de los plazos que la ley señala. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es así porque ahí la ley da una regla especial sobre el tema. Pero en general la sanción es la nulidad relativa. En tercer lugar, tercer tipo de formalidades, las formalidades por vía de prueba. Las formalidades por vía de prueba. Estos son los requisitos que establece la ley. Requisitos que establece la ley para preconstituir medios de prueba. Preconstituir medios de prueba. Preconstituir medios de prueba. Cuando estudiemos la teoría de la prueba, esto es tan procesal, vamos a aprender que hay varias clasificaciones de la prueba.
Una de las clasificaciones es la que señala, atendiendo al momento en que los medios de prueba son generados, está la prueba preconstituida y la prueba contemporánea al juicio. La prueba preconstituida es aquella prueba que ha sido elaborada antes de entrar a juicio. Cuando las partes, por ejemplo, dicen, mira, este contrato vamos mejor y celebrémoslo por escrito. Pues así, por si acaso, el día de mañana tenemos acá un vestigio de que hemos contratado. Esa es una prueba preconstituida. La idea de las formalidades por vía de prueba es justamente que al legislador le interesa que en ciertos casos las partes al contratar sean diligentes y que esa diligencia la manifiesten realizando el acto de ciertas maneras, pero con el solo afán de tener un medio de prueba que eventualmente les pueda servir en caso de necesidad. El acto va a valer igual cumpliéndose la formalidad o no. No está en entredicho el valor, pero sí está en entredicho el mérito probatorio. Y aquí el ejemplo más importante es el que se recoge de los artículos 1708 y 1709 del Código Civil. No digo que sean los únicos casos, pero es el caso más relevante. El primero, el 1708, señala que no se puede probar por testigos las obligaciones que deban constar por escrito. Toda obligación que deba constar por escrito no se podrá probar por testigos. Y luego el artículo 1709, el artículo siguiente, señala, para complementar esto, que deben constar por escrito todas las obligaciones que contengan la entrega o la promesa de entrega de alguna cosa cuyo valor supere las 2 unidades tributarias. Toda obligación que contenga la entrega o promesa de entrega de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias deberá constar por escrito. Insisto, no para que valga, sino que para poder valerse de la prueba testimonial. Si por ejemplo ahora yo le digo a Karen, si usted aprueba su examen de grado durante el año 2016, yo le voy a regalar 1.000.000 de pesos. Y Karen se saca la mugre estudiando, con el solo afán de quedarse con el 1.000.000 de pesos, y aprueba su examen. Y lo primero que hace saliendo de la universidad es venir para acá a reclamar el cumplimiento del compromiso que yo he contraído con él. Y yo le digo, ¿sabe, Karen? No me acuerdo haber dicho eso. Pero ¿cómo, profesor? Usted lo dijo. Yo digo muchas cosas, Karen. Y la mayoría de ellas se me olvidan, lamentablemente. Justo esa clase no quedó grabada, no hay audio, no hay nada. Y por ende Karen dice, no se preocupe, profesor, esto no va a quedar así. Y se contacta, porque todavía está ella en el grupo de WhatsApp, se contacta con todos los que estaban presentes en la sala ese día. Y todos van al juicio a declarar a favor de Karen. 17 personas desfilando por el tribunal, declarando que ellos estuvieron presentes cuando yo dije de viva voz que le regalaba 1.000.000 de pesos. ¿Qué va a decir el tribunal? Váyanse a su casa, porque ustedes no me sirven para nada como medio de prueba. Porque dado que el valor de lo que se está reclamando supera las 2 unidades tributarias, para que pueda probarse por testigos, debe haber un antecedente escrito, y acá no lo hay. Y el juez no puede darle valor a esa prueba testimonial, no puede. Y si lo hiciere, hay una causal de casación. No nos metamos en eso porque no viene al caso ahora. ¿Ya? Esa es la formalidad por vía de prueba. Hay otras. Podemos pensar, por ejemplo, en la necesidad de escriturar un contrato de arriendo o la necesidad de escriturar el contrato de trabajo. Ninguno de ambos se escrituran porque el contrato sea solemne. Se escrituran para luego no tener problemas con la prueba en caso de que haya un juicio. ¿Cuál es la sanción si la formalidad por vía de prueba se omite? Si se omite, la sanción es la imposibilidad de probar por ciertos medios de prueba. En el ejemplo que hemos dado, Karen perdió la prueba testimonial. Se limitan los medios de prueba. El acto vale igual. Pero como todos sabemos, una cosa es que un acto valga, otra muy distinta es que podamos sustentar nuestras peticiones en juicio. Y como dice el aforismo, lo que no se prueba no existe, ¿no? Y punto. Por último, dentro de las formalidades, están las formalidades por vía de publicidad.
las formalidades por vía de publicidad. Concepto: son aquellos requisitos que la ley exige para dar a conocer la celebración de un acto, o sus efectos. El nombre es muy gráfico: publicidad, hacer público, hacer notorio, dar a conocer. Ejemplos: por ejemplo, publicaciones en los diarios, como por ejemplo el cambio de nombre, en algunos casos la posesión efectiva, la muerte presunta, por ejemplo, en las búsquedas, más que la muerte, bueno, la muerte, el decreto también se publica, las búsquedas, en las especies al parecer perdidas, también la ley señala que se deben hacer publicaciones en los diarios buscando al dueño, a ver si aparece por algún lado. En fin. También podemos citar como ejemplos las inscripciones en registros públicos. Por ejemplo, la inscripción de la servidumbre, que se hace para dar a conocer que sobre tal o cual predio hay una servidumbre activa o pasiva. La inscripción de una sentencia de divorcio, que se inscribe no para que valga, sino que para darla a conocer a terceros, entre otros. Sanción si se omiten. Aquí habría que ir caso por caso realmente, pero hay dos sanciones que destacan por sobre las demás, que son: en algunos casos procederá la indemnización de perjuicios, en otros casos aparece como sanción la inoponibilidad. La palabra bien entretenida para decirla en examen de grado, siempre se enreda. Inoponibilidad. Vayan practicando por si les toca eso. Ahí tenemos entonces el estudio de las formalidades. Cuando uno pregunta formalidades en el examen, normalmente lo que más a uno le importa es que el alumno llegue al tema de las sanciones, porque se le pregunta al alumno cuando ha expuesto las formalidades. Generalmente la pregunta es: ¿qué importancia tiene saber de qué naturaleza es una formalidad? Y generalmente la respuesta va por el lado de señalar que la importancia dice relación con las sanciones en caso que se omitan. Por eso es que las hemos incorporado aquí también dentro de este cuadro que hemos hecho. Ya, este es un tema breve, es un tema que igual había que verlo. Revisen sus cedularios para ver si es que en una de esas lo tienen excluido. No creo que lo esté realmente, pero igual echen una mirada por si acaso. Por ahí puede que alguno o lo tenga excluido o lo tenga minimizado, diga conceptos generales o nociones básicas o algo parecido. Pero ahora pasamos a otro tema, un tema largo si uno lo mira completamente, que es el estudio, como habíamos advertido ya, de la voluntad. Largo porque el estudio de la voluntad comprende la voluntad, el consentimiento y los vicios. Son tres temas que se complementan unos con otros. Ya sabemos ya que el día de hoy lo vamos a destinar a conversar de la voluntad particularmente. ¿Qué vamos a decir de la voluntad en cuanto a su importancia? Todos sabemos que los actos jurídicos, si tienen una característica que los distingue de cualquier otro fenómeno, es justamente la presencia de la voluntad. Y cuando vimos la definición, hicimos una apología sobre el tema. Sabemos que la voluntad además tiene que formar parte integral de cualquier definición de acto jurídico que queramos dar. La gran diferencia entre un acto y un hecho es que en los hechos no hay voluntad, en los actos hay voluntad. ¿Qué es la voluntad? La ley no la define.
Pero no la define porque no necesita definición legal. Cuidado, no estamos criticando al Código Civil. Andrés Bello estimó que no era necesario que un código, que una ley, tuviese que definir lo que es la voluntad. Y uno, por lo tanto, para definir a la voluntad, uno tiende a buscar definiciones de diccionario, básicamente. Y así es que hay muchas, como por ejemplo, una de las más típicas, la potencia del alma que nos mueve a querer alguna cosa. Siempre el alumno, cuando la escucha en clase, se le queda grabada por esto de la potencia del alma. La potencia del alma que nos mueve a querer alguna cosa. Otra definición muy breve, la aptitud para querer, que otra de las definiciones que uno suele ver en la universidad y que los alumnos las que se aprenden al tiro, que son 3 palabras. Aptitud para querer. Otra definición, la aptitud humana de poder determinar sus propias conductas. Aptitud humana de poder determinar las propias conductas. Ese es uno de los conceptos que está en el diccionario de la RAE. Otro concepto, el último, esto es para matizar nada más. Aristóteles decía que la voluntad es la ordenación jerárquica del deseo. En fin, hay una gran variedad de definiciones. Ahora, todas las personas, todas, tenemos voluntad. Todas. Un demente tiene voluntad. Ustedes tienen voluntad, yo tengo voluntad, mi hijo de 4 años tiene voluntad, mi hija de 8 años tiene voluntad. Todos los seres humanos tenemos voluntad. De ahí proviene la idea de que la voluntad es una potencia del alma. ¿Es esta la voluntad que nos interesa cuando uno habla del acto jurídico? Tiene que haber voluntad. Siempre va a haber voluntad en la medida que actúe una persona, como que es inseparable un elemento de otro. Lo que interesa jurídicamente es la voluntad que es jurídicamente relevante, o lisa y llanamente, como la llaman los textos, la voluntad jurídica. Vuelvo a colocar a mi hijo como ejemplo. ¿Mi hijo tiene voluntad? Claro que sí. Él dice, tengo hambre, quiero acostarme, quiero jugar, quiero ir al colegio, quiero ir al patio, quiero ir a ver a los alumnos. Tiene voluntad. Y la ha tenido siempre, como todo ser humano. La voluntad de mi hijo, 4 años, ¿es una voluntad jurídicamente relevante? ¿Le interesa al derecho lo que mi hijo quiera? No. No le interesa. ¿Está mi hijo en condiciones, con su voluntad, de provocar consecuencias jurídicas? No. La voluntad jurídica es la voluntad necesaria en los actos jurídicos. ¿Y cuándo la voluntad es voluntad jurídica? Cuando la voluntad es jurídicamente relevante. Cuando la voluntad está en condiciones de lograr crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones y todo el desfile de efectos que nosotros alguna vez conversamos. Para ello, la voluntad tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene la voluntad que cumplir los siguientes requisitos. Primero, debe ser real. ¿Qué significa que la voluntad sea real? Significa que la voluntad que nosotros exteriorizamos debe ser coincidente con lo que realmente queremos, con lo que verdaderamente queremos. Esa es la voluntad real, la voluntad que refleja el verdadero sentir de la persona. La voluntad que se exterioriza efectivamente
demostrando el querer interno. Esa es la voluntad que se denomina voluntad real. Este tema de la voluntad real nos va a llevar a otras dos unidades. No digo que las vayamos a ver, pero nos lleva como estudiantes a dos unidades más. ¿Qué ocurre cuando la voluntad no es real? ¿Qué sucede cuando lo que yo expreso no se condice con lo que yo quiero? Jurídicamente eso va a dar lugar a dos posibles fenómenos. Uno, imagínense que esa falta de congruencia sea intencionada, donde yo o mi contraparte y yo, depende del tipo de acto, declaramos algo a sabiendas que lo que queremos realmente es otra cosa. ¿Cómo se llama esa situación? Simulación. Un tema que puede surgir entonces de esto es la simulación. Yo le quiero regalar a Juan mi auto, pero como regalar es engorroso, simulamos que yo se lo estoy vendiendo, y eso es lo que le declaramos al mundo. Yo le vendí mi auto a Juan, pero Juan sabe que no me tiene que pagar un peso, yo sé que él no me va a pagar, en el fondo sé que se lo estoy regalando, eso no lo escondemos entre nosotros, pero el resto del mundo no lo sabe. Y el otro tema que puede surgir de la voluntad real es que no seamos mal pensados. Supongamos que el tema de por qué no coinciden ambas voluntades obedece a una casualidad. Las partes manejaron mal el lenguaje, no supieron redactar bien sus ideas, no hay un ánimo de simular en ningún caso, pero el contrato no es la realidad de lo que quieren verdaderamente. Aquí surge otro tema que es la interpretación. Y habrá entonces que aclarar qué es lo que las partes verdaderamente quieren versus lo que las partes en el fondo terminaron diciendo en el contrato. Primer requisito entonces para que la voluntad sea jurídicamente relevante, la voluntad debe ser real. Segundo requisito, la voluntad debe ser seria. La voluntad debe ser seria. ¿Qué significa que la voluntad sea seria? Ayer lo conversamos indirectamente. Significa que la persona que declara su voluntad lo hace teniendo discernimiento, comprendiendo cuáles son los efectos de esa declaración de voluntad. Esa es la voluntad seria. El entender, el asumir cuáles son las consecuencias que van a ser provocadas por la declaración de voluntad. Y está muy vinculado con ¿qué otro tema? ¿Con qué tema va vinculada la seriedad? Lo vimos ayer, con la capacidad. Con la capacidad. En el fondo, podemos perfectamente señalar que los incapaces son incapaces, porque para la ley su voluntad no es seria. Tercer requisito, para que la voluntad sea jurídicamente relevante. La voluntad debe estar exenta de vicios. Para decirlo en términos positivos, la voluntad debe ser libre y espontánea. Libre y espontánea. Es lo mismo que señalar que debe ser exenta de vicios. Y este tema nos conduce, obviamente, al estudio de los vicios de la voluntad. Se relaciona, por lo tanto, con el error, la fuerza y el dolo, que son los vicios de la voluntad tradicionales. Veremos en su momento si acaso podemos o no incorporar a la lesión dentro de todo eso. Y el último requisito de la voluntad, para que la voluntad sea jurídicamente relevante, la voluntad se debe exteriorizar. Exteriorizar. Lo que significa, en otras palabras, dar a conocer la voluntad. Porque nuestra voluntad, que es algo necesariamente interno, mientras nosotros no la saquemos al exterior, jurídicamente no le importa a nadie. Yo a lo mejor estoy deseoso de comprarme un auto,
Pero si yo no lo digo, si yo no hago una oferta, si yo no acepto una oferta, ¿cuándo voy a generar consecuencias jurídicas? En mis sueños no. Entonces hay que exteriorizar la voluntad. Ya vamos a ver luego cómo se exterioriza. Esto justamente, la exteriorización de la voluntad, nos va a conducir temáticamente a lo que es la voluntad expresa, la voluntad tácita, y como consecuencia de todo eso también el silencio. Todo esto en cuanto a lo que es la exteriorización de la voluntad. Vamos a sacar la foto de la lista. Tenemos entonces concepto de voluntad, tenemos también requisitos de la voluntad, pasemos a la clasificación de la voluntad. ¿Cómo se clasifica la voluntad? ¿Qué tipos de voluntad tenemos? Clases de voluntad. Vamos bien. Primera clasificación, atendiendo a la libertad con la que se manifiesta, tenemos la voluntad libre y espontánea, que obviamente es aquella voluntad donde no hay vicios que la afecten. Y como otra parte de esta misma clasificación está la voluntad viciada. Esta última, naturalmente, es la voluntad que se ha visto afectada por la presencia de la fuerza o el error o el dolo, donde ha habido algún vicio de voluntad. Este tema lo veremos naturalmente cuando veamos los vicios uno por uno. Una segunda clasificación, atendiendo al contenido de la voluntad, tenemos la voluntad real y la voluntad declarada. Voluntad real y voluntad declarada. La voluntad real es aquella voluntad que se encuentra en el fuero interno de cada uno de nosotros. La voluntad real es lo que realmente queremos, lo que verdaderamente queremos, la que corresponde a nuestro verdadero sentir. Esa es la voluntad real. La voluntad declarada, en cambio, es la voluntad que nosotros damos a conocer, la que exteriorizamos, de forma verbal, de forma escrita, en fin, no importa cómo lo hagamos, pero esa es la voluntad, la declarada, la que sale desde el fuero interno hacia el exterior. No lo dice la ley abiertamente, pero se entiende que la voluntad real y la voluntad declarada deben coincidir. Es lo esperable, que lo que yo digo que quiero sea lo que realmente quiero. Ya comentamos indirectamente al explicar los requisitos que si no hay una coincidencia entre la voluntad real y la declarada, vamos a encontrarnos con dos posibles consecuencias. Una, que haya simulación, o bien que tengamos la necesidad de interpretar el acto o contrato. Esto va a depender, como ya está dicho, de si esta falta de congruencia entre la voluntad real y la declarada ha sido intencional o ha sido casual. Pero más allá de todo esto, ¿cuál de ambas voluntades es para la ley más importante? ¿La real o la declarada? Ya, es la real. Por lo menos la declaración que hace el código, al menos teóricamente, es darle prevalencia a la voluntad real. Para eso nos vamos al artículo 1560, el primer artículo en materia de interpretación de contratos, que dice:
conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. O sea, antes que ver lo literal de las palabras, nos interesa más ver la verdadera intención de los contratantes. Sin embargo, esa declaración, que suena muy bonita, resulta un tanto impracticable porque algo pide la ley. Dice conocida claramente la intención de los contratantes. Y el punto está en que si estamos en un juicio donde las partes están discutiendo sobre el contenido del contrato y surge la necesidad del juez de tener que interpretarlo, es porque las partes no están de acuerdo realmente en el contenido, y por ende deducir de ahí cuál es la verdadera intención con total claridad es muy difícil, por no decir imposible. Piensen que esto que dice el 1560 significa que en el fondo el juez, para que logre darle prioridad a la voluntad real, el juez debe llegar a la absoluta convicción de cuál es esa voluntad real. Si uno lo piensa, más allá de lo bonito que suena la frase y lo fantasioso que es todo esto, desde un punto de vista estrictamente formal, ¿qué voluntad debiera primar realmente? Debiera primar la declarada. Sí. Aquí hay terceros que pueden estar involucrados. Entonces, ¿cómo a los terceros tú les vas a decir, mire, yo celebré este contrato, pero yo quería otra cosa? Sorpresa. No se puede. Y yo entiendo la lógica de los alumnos cuando la primera respuesta es, debe primar la declarada. Claro, si la declarada por lo menos tiene un medio objetivo de comprobación, que es el contrato escrito, por ejemplo. ¿Cómo vamos a desvirtuar lo que dice un contrato escrito por la simple declaración de voluntad? Oiga, usted está casado, porque aquí tengo yo la copia del acta de matrimonio donde usted se casó con María hace 5 meses. No, mentira, si María y yo no nos queríamos casar. Pero fueron al registro civil y se casaron. Sí, pero en nuestra mente nosotros no queríamos casarnos. Así que no estamos casados. Eso es ridículo. Y no es ridículo solamente en el matrimonio, es ridículo en cualquier entorno. Pero el legislador da el beneficio de la duda y estima que las partes, si han incurrido en esta falta de congruencia, ha sucedido porque las partes no manejan el lenguaje jurídico. Vamos a hablar de eso en todo caso con más calma cuando veamos la interpretación de los contratos. Tercera clasificación de la voluntad y la última, y la hemos dejado para el final porque esta es la más larga. Atendiendo a cómo se exterioriza la voluntad, a cómo se da a conocer. Hemos dicho ya que la voluntad que solamente queda en el fuero interno no nos sirve de mucho. Necesitamos que la voluntad salga al exterior. ¿Y cómo la podemos enviar al exterior? ¿Cómo podemos externalizar la voluntad, manifestar la voluntad, declarar la voluntad? Desde este punto de vista, la voluntad se divide en voluntad expresa y voluntad tácita. Voluntad expresa y voluntad tácita. Vamos viendo cada uno. La voluntad expresa, como todo lo que es expreso en el derecho, porque esto de que algo sea expreso no es la primera vez que lo vamos a ver, todo lo que es expreso uno lo suele conceptualizar diciendo, y en este caso aplicado a la voluntad expresa es aquella que se da a conocer en términos formales y explícitos. Uno suele emplear esas dos muletillas, formales y explícitos. Esa es la voluntad expresa. Se da a conocer en términos formales y explícitos. Esto puede ocurrir por 3 vías. La voluntad expresa se subdivide en 3 calidades. Número 1, la voluntad escrita. Esta es la favorita del legislador, porque deja un rastro, deja un vestigio, deja evidencia. Por lo tanto, el legislador siempre promueve la idea de que ojalá los actos se hagan por escrito. Tanto así que en algunos casos obliga a hacerlos por escrito. Ya hemos visto ejemplos, la promesa, todo acto que se debe hacer por escritura pública sirve como ejemplo también. Número 2, la voluntad verbal.
¿Qué es la más fácil de deducir? La más fácil de emplear. Manifestar la voluntad a través del habla. Decir lo que quiero. Ir al kiosco de la esquina y decirle al vendedor, vengo a comprar fósforo. ¿Me trajeron caja de fósforo? ¿No? ¿Trajeron? ¿Sí? Ya. Esa es la voluntad verbal. La más fácil de usar, la que está a la mano de la gran mayoría de la población. Y el legislador le reconoce amplio valor también. Pero hay que entender que la voluntad verbal no siempre vale. Por lo pronto, todo acto que se deba otorgar por escrito, en ellos la voluntad verbal no sirve. Yo no puedo celebrar una compraventa de inmuebles solamente hablando con el comprador. No puede haber matrimonio solo porque la novia y el novio se juran amor eterno parados frente a una iglesia. No puede haber testamento porque el testador un día pensando en voz alta diga, me gustaría dejarle todos mis bienes a mis 2 hijos, pero una cuarta parte dejársela a mi compadre. Eso no sirve para nada, porque esos son actos que por ley deben constar por escrito. Número 3, en la voluntad expresa, la voluntad gestual. La voluntad gestual, que es la voluntad que se manifiesta a través de la lengua de señas. Una voluntad, en términos jurídicos quiero decir, relativamente nueva. Y yo les comentaba ayer que cuando yo estudié en la universidad, el sordomudo, si no sabía escribir, era incapaz derechamente. Porque Andrés Bello solo era partidario de la idea de que las voluntades se podían dar a entender de forma verbal y de forma escrita, nada más. Andrés Bello estimaba peligroso el darle valor a la voluntad gestual, porque para ello Andrés Bello sentía que siempre iba a ser necesaria la presencia de un intérprete. Y para él, el que la voluntad tenga que pasar a través de un tercero ya implicaba un riesgo, porque asumía Andrés Bello que la traducción nunca iba a ser en un 100% fiel, porque se pierde algo en la traducción. No intencionalmente, aunque podría hacerlo, pero casualmente también puede que algo se pierda y de repente cambiar una palabra por otra puede provocar un cambio drástico en la voluntad de los contratantes. El año 2003, si no estoy equivocado, el legislador estimó que los que podían comunicarse a través de la lengua de señas tenían que ser capaces. Entró el legislador en este afán inclusivo, donde nadie debe quedar fuera. Además que hubo presiones de los grupos que defendían los derechos de los sordos y sordomudos, en el entendido que ellos eran personas que tenían que poder actuar por sí solos, porque tenían discernimiento, si lo único que ocurría es que no podían manifestar su voluntad, pero si conocían la lengua de señas, estaban entonces en condiciones de comunicarse con el mundo y tenían que poder celebrar actos. El legislador acogió esa petición e incorporó la lengua de señas como un lenguaje válido. La lengua de señas, no vamos a entrar a tallar cuál es la lengua de señas porque hay más de una, son detalles que para el examen de grado no son relevantes. Esta es la voluntad expresa. Voluntad tácita. La voluntad tácita, y tampoco es la primera vez que vamos a encontrarnos con algo tácito dentro del derecho, la voluntad tácita es aquella que se deduce de manera concluyente e inequívoca, se deduce, se desprende, pueden ocupar la palabra que quieran, de manera concluyente e inequívoca de la conducta de un individuo. De manera concluyente e inequívoca de la conducta de un individuo. Acá no hay una declaración expresa de voluntad, no la hay. No hay papeles escritos, no hay verbalización, no hay lengua de señas, sino que la voluntad queda demostrada por la conducta del individuo. Chuta, pero uno desarrolla conductas todo el día. ¿Cómo logro yo marcar en la línea divisoria entre si mis conductas se están interpretando de una forma o de otra forma? Por eso es que el concepto señala que para que haya voluntad tácita, esa conducta debe ser interpretada de forma concluyente e inequívoca. ¿Qué significa concluyente? Concluyente significa que la conducta es de tal entidad que
que por sí sola permite desprender cuál es la voluntad. No entramos en el juego de las adivinanzas, sino que la conducta es una conducta que claramente denota un determinado deseo, concluyente, inequívoca. ¿Qué significa? Que la conducta no admite sino solo una interpretación. Porque si la conducta es una conducta ambigua, no puede desprenderse de ella voluntad tácita. Tiene que ser algo absoluto, algo donde no nos cabe ninguna duda de que ahí hay una voluntad. El código da varios ejemplos de voluntad tácita y vamos a recordar ahora algunos de ellos. Pero mi pregunta acá es la siguiente: ¿la voluntad tácita cuándo vale? ¿Vale solo cuando el legislador la regula? ¿O la voluntad tácita en general vale en todos los casos como si fuese voluntad expresa? ¿Es la voluntad tácita necesaria, necesitada de que haya una norma que le permita operar? ¿Son los casos de voluntad tácita de derecho estricto? ¿O son solo ejemplos en el entendido que voluntad tácita puede haber básicamente en cualquier clase de actos? Y la verdad es que voluntad tácita puede haber en toda clase de actos. No está limitada. No es solo para los casos en que la ley la contemple. La voluntad tácita puede operar prácticamente en todos los casos. Salvo, y esto es de sentido común, salvo aquellos casos en que la ley exija voluntad expresa. Salvo aquellos casos en que la ley exija voluntad expresa, porque naturalmente ahí la voluntad tácita no nos va a servir. Demos ejemplos de esto último. ¿Qué ejemplos o qué casos recuerdan en que la ley exija voluntad expresa? Solemnidades. Ya, punto 1, todos los actos solemnes requieren voluntad expresa. No puede haber un matrimonio tácito, testamento tácito, compraventa de inmuebles tácita, hipoteca tácita. No hay. O hay o no hay. Se requiere una declaración de voluntad formal, por ende la noción de que haya algo tácito ahí también al tarro de la basura. ¿Qué otro ejemplo se puede dar? La solidaridad. El código, y esto lo vamos a estudiar en su momento, señala que la solidaridad no se presume, sino que siempre debe expresarse. Parece que hay solidaridad. Si parece que hay, es porque no hay. Porque la solidaridad no puede desprenderse de un parece que hay solidaridad. Me tinca que hay solidaridad. O la hay o no la hay. Eso debe estar expresado. No necesariamente por escrito, puede ser verbal también, pero debe estar expresado. Otro ejemplo. El pacto de intereses. La ley señala que cualquier pacto donde las partes quieran modificar el interés deberán expresarlo, tanto así que lo deben hacer incluso por escrito. Ahí tenemos algunos ejemplos donde la ley exige voluntad expresa. Recordemos ahora casos donde la ley regule a la voluntad tácita. Veamos algunos ejemplos de voluntad tácita. ¿Alguien recuerda alguno? La aceptación tácita de la herencia. Bien, ahí hay un ejemplo de voluntad tácita. El código regula en materia de sucesión la aceptación tácita de la herencia. Cuando el heredero se entiende que acepta tácitamente, el código dice que se entenderá aceptación tácita el que el heredero desarrolle cualquier conducta de aquellas que no dejan lugar a dudas de que aceptó la herencia. El código denomina eso el hacer actos de heredero. El acto de heredero supone voluntad tácita. Como sería, por ejemplo, que a una persona le dejan como parte de la herencia una casa y ese heredero, sin declarar expresamente nada, se va con su familia a vivir a la casa. Eso claramente es un acto que demuestra su intención de aceptar. ¿Algún otro ejemplo de voluntad tácita? La tácita reconducción, presente en el contrato de arriendo, en que la ley dispone que en un arriendo de inmuebles, tiene que ser de inmuebles, cuando el arriendo ha terminado, si el arrendatario
paga otro periodo de renta, en lugar de agarrar sus cosas e irse, porque el arriendo terminó, en lugar de eso el arrendatario paga otro periodo de renta, y el arrendador recibe el pago, en lugar de decirle, oye, tenés que irte, si no se trata de pagar ya, ándate, en lugar de tomar esa actitud, recibe el pago. La ley señala que con esa conducta el contrato de arriendo se entiende prorrogado por 3 meses más, y eso se llama tácita reconducción. Otro ejemplo de voluntad tácita, la renuncia tácita a la solidaridad. Renuncia tácita a la solidaridad. Esta se presenta cuando el acreedor, que tiene derecho a cobrarle el total a cualquiera de los deudores, en eso consiste la solidaridad, en lugar de hacer eso, le cobra a cada codeudor solo la parte que debe. Eso la ley señala que se interpreta como que el acreedor ha renunciado tácitamente a la solidaridad. Otro ejemplo, la renuncia tácita a la prescripción. La revocación tácita del mandato. En fin, hay varios ejemplos que la ley contempla de voluntad tácita. Ahí tenemos entonces la voluntad expresa y la voluntad tácita. Pero junto con este tema está también el silencio. ¿Es el silencio manifestación de voluntad o no? Primero que todo, solo destacar que silencio para estos efectos no significa quedarse callado. Silencio no es la ausencia de sonido, acá. Porque yo puedo estar callado, pero igual puedo estar manifestando mi voluntad por gestos o por conductas. Así que no es eso. Para que entonces no me confundan la voluntad tácita con silencio. La voluntad tácita, yo puedo estar con la boca cerrada, pero mis conductas denotan mi voluntad. En el silencio no hay nada. No hay nada que se pueda interpretar, nada. La ley no tiene normas sobre el tema, pero acá no hay discusión alguna. El silencio no es manifestación de voluntad. El silencio es el vacío jurídico, es la nada jurídica. Todos habrán escuchado a sus profesores en clases decir que en derecho no se aplica el refrán, el que calla otorga. El que calla, calla nomás. No hay ninguna conclusión que se pueda sacar a partir del silencio. Pero hay excepciones. Primera excepción, que voluntariamente se le dé valor al silencio. Esto lo hace el autor o las partes, dependiendo del tipo de acto. Un oferente que le dice al destinatario, te ofrezco en venta mi caballo, te doy 3 días para que lo pienses, pero te advierto que si en 3 días no me contestas, yo entenderé que lo estás aceptando. Listo, ahí el oferente le dio valor al silencio. Un gimnasio que le dice al suscriptor, si tú antes del término del mes no me avisas que quieres ponerle fin al contrato, entenderemos que lo estás renovando por otro periodo igual. Valor al silencio. Bueno, segundo caso en que el silencio vale, cuando la ley le da valor. Ya hay poquísimos casos, pero hay, en que la ley le da valor al silencio. Tal vez el ejemplo más ad hoc, sobre todo porque ahí aparece la palabra silencio, está en el mandato. En que el código señala, respecto del mandato, que cuando una persona ausente le hace un encargo a otro que se dedica por profesión u oficio a administrar negocios ajenos, le hace un encargo a otro que se dedica por profesión u oficio a administrar negocios ajenos, a un abogado, por ejemplo, a un corredor, a un contador.
El código dice que se debe contestar lo más pronto posible sobre si se acepta o no se acepta el encargo. Se debe contestar lo más pronto posible en cuanto a si el encargo se acepta o no se acepta. Señalando la ley, y aquí está lo que nos importa, que el silencio se mirará como aceptación. El silencio se mirará como aceptación. Este es el artículo 2125. 2125. Su silencio, dice, se mirará como aceptación. Otro ejemplo de silencio por ley. Señalan siempre los textos el caso de la sociedad conyugal. Cuando se celebra el matrimonio y los contrayentes no eligen ningún régimen matrimonial, van a quedar en sociedad conyugal aunque no lo quieran. A veces no tienen ni siquiera idea de que eso está pasando. Pero igual quedan en sociedad conyugal porque como no pueden quedar sin régimen y dado que no han elegido especialmente ningún otro, la ley les impone el régimen de sociedad conyugal, que igual lo podrán cambiar después si quieren. Pero en ese momento esa actitud de silencio, la ley le da un efecto. Entonces, ¿cuándo el silencio tiene valor? Primero, cuando las partes o el autor voluntariamente le dan valor. Segundo, cuando la ley le da valor. Y tercero, el silencio circunstanciado. El silencio circunstanciado. ¿Y qué es el silencio circunstanciado? Es aquel silencio que se presenta dentro de un juicio, en que el legislador o el mismo juez, con el afán de que el procedimiento siga avanzando, a dicho silencio le otorgan un valor. Para que la actitud de silencio no frustre el juicio, no provoque el estancamiento del juicio, a veces la ley o a veces el juez, dependiendo del caso, provocan que el silencio implique que el juicio o el procedimiento siga su marcha o produzca algún efecto determinado. Ejemplos, partamos por uno muy simple. Un deudor que es citado para reconocer su firma o para confesar deuda. Gestión preparatoria de la vía ejecutiva, confesión de deuda, reconocimiento de firma. Y el deudor concurre al tribunal y se le interroga sobre si acaso es efectivo que él tiene la deuda o bien se le pide que reconozca su firma en un instrumento privado. ¿Y qué hace el deudor frente a ese requerimiento? Guarda silencio. No dice ni no ni sí, tampoco da respuestas evasivas, simplemente guarda silencio. ¿Qué dice la ley? Que el demandante podrá solicitar al tribunal que frente al silencio del deudor se tenga la firma por reconocida o la deuda por confesa. Esa es la consecuencia del silencio. Porque la respuesta no puede ser, chuta, este tipo no está hablando. ¿Qué hacemos ahora? No sé. Lo obligamos a hablar, no sé, está callado. Y la ley señala un efecto. Otro ejemplo, sin ir más lejos, la rebeldía. Demandado Juan nunca contestó la demanda. El juicio no puede parar. Y la ley señala que por rebeldía, por esa actitud silente, se tienen ciertas consecuencias. No nos metamos en eso porque las consecuencias no son las mismas en un juicio ordinario que en uno sumario que en uno ejecutivo. Van variando, así que eso ya es más de detalle. Otro ejemplo de silencio circunstanciado, también bien conocido, la absolución de posiciones, conocida también como la confesión judicial provocada. Cuando el demandante solicita al tribunal que cite al demandado a audiencia para que conteste ciertas preguntas, con el fin de lograr una confesión por parte del demandado. Y ante las preguntas formuladas por el tribunal, que se llaman posiciones, el demandado guarda silencio. No dice ni sí ni no, no da respuestas evasivas, guarda silencio. ¿Qué dice la ley? Que se le tendrá por confeso de las preguntas formuladas de manera asertiva, no de las interrogativas, sino que las preguntas formuladas de manera asertiva, respecto de ellas, se le tendrá confeso. Para que no queden con la duda,
Las preguntas asertivas son aquellas preguntas que requieren como respuesta simplemente un sí o un no. Esas son las preguntas asertivas. Las interrogativas son las preguntas que requieren una respuesta descriptiva. ¿Dónde se encontraba usted el 24 de agosto a la medianoche? Sí. No, esa no es la respuesta. No, tampoco es la respuesta. El tipo tiene que decir, mire, yo estaba... Ya, te fuiste al diablo, que esa es una pregunta interrogativa. Y si el demandado se queda callado, no se le tiene por confeso. Diga usted cómo es efectivo que le debe a mi cliente 100.000 pesos. Deudor se queda callado. Pregunta asertiva, es un sí o un no, se le tiene por confeso. Esto hay que pedírselo al tribunal también, no es que automáticamente quede confeso, sino que el que presentó el pliego de posiciones deberá pedirle al tribunal frente al silencio del deudor, bla, bla, bla. Bien, ahí están los casos entonces del silencio como manifestación de voluntad. Esto ha sido entonces la voluntad como tema, pero esta es la voluntad solamente. Ahora viene el consentimiento, que nos va a llevar a pasear al Código de Comercio. De las pocas materias, yo creo que es la única en realidad, dentro del derecho civil, donde vamos a tener que abandonar el Código Civil para ir a otro código. Puesto que este tema no está tratado por el Código Civil, vamos a aprender por qué no lo está, y está en el Código de Comercio. No lo traigan en todo caso, no digo que lo tengan que traer, pero para que sepan que vamos a cambiar de código por un ratito. Esto lo haremos el martes ya, que la clase será ahí un poco más larga porque el tema programado para el martes es más extenso. No hicimos break hoy día por lo mismo porque si no íbamos a quedar trunco. El lunes, sí, tiene razón. Yo estoy equivocado. El lunes, no el martes, el lunes. Tenía la impresión de que teníamos clases martes, miércoles. Ya no sé ni en qué día está. El lunes entonces. Así que tengan un buen fin de semana porque ya no los vuelvo a ver. Atento como siempre a los mensajes que colocan por ahí. Hoy día les contesté algo con lo cual estaban con una cierta inquietud sobre el ascenso, el disenso, en fin, así que ahí les contesté, y cualquier cosa por ahí me preguntan por ahí, yo les contesto. Han bajado la frecuencia de los mensajes, así que está bien, ya no hay 300 mensajes cada media hora, son ahora 70 nada más, así que ya una cantidad un poco más mayor. Bien, pues nos veremos entonces el día lunes y estamos en contacto de todas maneras a través del WhatsApp.